Muy buenas noches para todos y para todas. Buenas noches. Es un placer poder estar aquí reunido en esta noche con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual estamos reunidos en esta noche aquí? Consagración para el tiempo del fin. O sea, tenemos campaña, tenemos ciertas programaciones que van a ser ejecutadas, lo que estamos aquí, lo que venga después de nosotros, seguiremos y con una programación, pero el meollo del asunto es que debemos de ¿qué? De consagrarnos para el Señor. Y esa consagración debe de dar un segundo paso después. Esa consagración debe llevarnos a una santificación. Vamos a orar, luego vamos a escuchar un himno y entonces vamos a entrar en materia. Bien, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Le damos muchas gracias, oh Dios, por el privilegio que nos concede de poder estar aquí todos unidos, alabando, glorificando tu nombre, elevando oración a tu presencia, y esperamos que tú te puedas manifestar en este lugar y sobre todo que te manifieste en nuestros corazones, que nos ayude a realmente que las peticiones que estamos haciendo en torno a la consagración, sabemos que solamente tú nos puedes ayudar. Por lo tanto, te suplicamos que escuche nuestras plegarias y conteste conforme a tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a cantar el himno 280. 280. 280. Jesús es lo que hay más deseo en la vida. Ser semejante a Jesús es el ansia sincera de todo mi ser. Ser semejante a Jesús, la ilusión para mí más querida. Para hallar en la vida alegría y poder. Ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es el punto inicial de partida. Ser semejante a Jesús es la ruta segura de mi caminar. Ser semejante a Jesús, el destino final de mi vida, para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es mi diaria comida y bebida. Ser semejante a Jesús, el modelo perfecto que quiero imitar. Ser semejante a Jesús es el canto que entona mi vida, para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús, porque Jesús cuando vino aquí vivió una vida totalmente consagrada. ¿Qué significa la palabra consagración? Dicen mucho que es apartado. ¿Qué significa consagración? Es algo que se dedica al servicio de Dios. Por ejemplo, esta mañana tuvimos una historia muy interesante con los niños, para los niños, que fue el caso de Sansón. Sansón fue una persona que antes de nacer ya había un arreglo para que fuera consagrado al Señor. Fuera un ser, un hombre apartado para
dirigir en el pueblo de Dios. Sin embargo, ¿qué pasó con Sansón? ¿Qué pasó con Sansón? Tomó malas decisiones. Así que yo espero que nosotros en esta noche nos hemos reunido aquí. ¿Con qué plan? Con el plan es de consagrar nuestras vidas a Dios. De repente pueden suceder algunas cosas que sean contrarias a lo que realmente nosotros deseamos. Así pasó con Sansón. Pasó algo que realmente no era lo que él tenía planificado. Lo que le traigo esta historia a la mente para que nosotros no olvidemos que cuando usted decida consagrarse al Señor, entonces el enemigo tratará de obstaculizar, de oponerse a ese acto que usted ha decidido tomar. ¿Sí? Si usted decidió de verdad consagrarse al Señor, entonces reconozca que el enemigo va a usar un método, y usa métodos sumamente sutiles. En aquel caso usó el método de una joven. Me imagino que cuando eligieron a esa joven para que fuera a conquistar a Sansón, era una joven astuta, una joven bonita, una joven inteligente. Y ella entonces fue y hizo su trabajo y triunfó en su trabajo. Y no fue la primera que hizo eso con el pueblo de Dios. Fueron muchas veces que el pueblo de Dios cayó a través de actitudes que tomaban sus enemigos con las mujeres educadas que vinieron a conquistar a los hombres de guerra. Así que hoy no olvidemos que si queremos consagrar al Señor, entonces habrá un método que el enemigo utilizará para que usted no se consagre. Bien, pero sabemos, como dijo ahorita el hermano, que Satanás está totalmente vencido, y él solamente le está esperando el día del juicio, de su juicio final. Pero él, mientras llegue ese momentito, él quiere hacer su trabajo para que todo el mundo, como Jesús que vino a salvar a todo el mundo, entonces que todo el mundo se pierda. Ese es su plan, porque ya él está determinado para el infierno. Y entonces quiere llevarse a todo el que sea posible para allá. Tenemos entonces nosotros al lado, a nuestro lado, a Jesús, que está haciendo todo ese esfuerzo para que nosotros consagremos nuestras vidas y estemos un día con Él en el reino de los cielos. Así que, así un día, cuando estemos allá, me gustaría poder verlos a todos. Verlos a todos. Muchas personas que no hace mucho que no le veía, aquí le estoy mirando, allá, a Ismael, veo a la señorita así, y a la hermana bienvenida, y algunas personas, ¿verdad?, que vienen de vez en cuando por aquí, así nos vemos solamente así de pasada, pero queremos un día poder vernos en las naciones celestiales, y allí vamos a estar para siempre. Pero para ello tenemos que consagrarnos, y para la consagración van a venir luchas. Para los que estemos o estén vivos, van a venir luchas fuertes. Y ya aquí tengo unas 3 proyecciones que quiero presentarles a ustedes. Ya se las prometí hoy, y que ya una de ellas, algunos de ustedes las vieron. Pero quizás no todos los que están la vieron, y quiero que la vamos a pasar de nuevo para que ustedes vayan viendo por qué es indispensable nuestra consagración al Señor. No estamos haciendo esto, ya dijimos, por la campaña que viene. No estamos haciendo eso por la otra segunda campaña que va a proseguir. No estamos haciendo esto por la... No. Y ojalá que usted, en la iglesia que usted vaya, pueda servir de portavoz. Hermana, bienvenida con la iglesia aquí de Saracín. No sé a qué iglesia está yendo. Aracelis.
si no sea la iglesia que está yendo el hermano Ismael, a Bonal, pero a la hermana también que yo sé que va a otra iglesia, a pasar así. Bueno, ok, pero lo que queremos es que los que están aquí presentes, a la iglesia que están yendo, puedan servir de portavoz de que nosotros ha llegado el momento para entrar en una consagración, no como grupo, una consagración como personal e individual. Una consagración personal. Vamos a ver, por favor, hermano Steven, la primera proyección que ya todos nosotros vimos. Se suman al pedido de anulación del nuevo Código Penal. De rodillas, en el centro político del país, donde se encuentra el Palacio del Gobierno, también está la Asamblea Legislativa, están orando porque Dios ilumine al presidente Evo Morales y a otras autoridades del gobierno. La nueva ley contiene un artículo en el que se establece sanción con prisión al reclutamiento de personas para su participación en organizaciones religiosas o de culto. Vamos inmediatamente con el desarrollo de esta información, con las imágenes también junto a Paola Cuentas. Paola, adelante. Buen día amigos de NTN 24, un artículo más observado de este nuevo Código del Sistema Penal. El artículo 88 hace referencia a la trata de personas y establece sanción de 7 a 12 años de cárcel al reclutamiento de personas, dice, para su participación en conflictos armados u organizaciones religiosas o de culto. Es este último aspecto que ha generado la preocupación de organizaciones religiosas precisamente, y en este caso evangélicos, que se dieron cita en el centro político del país para presentar su demanda de anulación del Código Penal de una forma muy particular. Veamos. Ten misericordia de nosotros, Señor, de nuestra patria política. Pedimos en el nombre del Señor sabiduría e inteligencia, Señor, a nuestro presidente, a los que están, Señor, en evidencia, a los diputados, a los senadores. Somos hombres de paz, Señor. Si yo voy a evangelizar a alguien que está sumido en el alcohol, en la drogadicción, en las malas costumbres, no sé, en la pornografía, lo que fuere, si le predico el evangelio, porque eso vino el Señor a salvarnos, entonces me van a meter a la cárcel por hacer eso de 7 a 12 años. Esa es nuestra observación, por eso pedimos que se analice, que se revise. Con esto nos están prohibiendo predicar en las calles. Quiero decir, nosotros obedecemos a Dios, al Señor Jesucristo, quien nos redimió de nuestros pecados, y vamos a seguir predicando en las calles. Y así más sectores se suman a la protesta contra esta norma. Aún no se conocen las acciones legales y constitucionales que anunció el presidente Evo Morales para garantizar la atención médica a los ciudadanos bolivianos. Además, las huelgas de hambre se incrementan, no solamente de médicos, también parlamentarios ingresan en esta medida de presión. Con la información, retorno al Centro Internacional de Noticias. Buen día. Gracias, Pablo. Un buen día para ti. Evangélicos se suman al pedido. Gracias, hermano. Muy bien, ya vimos la primer toquecito. Se prohíbe en Bolivia la predicación del Evangelio. Y ya ustedes escucharon, va a ser de 7 a 12 años, irá a la cárcel a todo aquel que lo vean, le estén predicando el Evangelio. Entonces, ¿creen ustedes que es un tiempo donde los bolivarianos que están que van a detrás del Señor se van a consagrar su vida? ¿Estarán consagrados ellos? ¿Escucharon lo que dijo uno de los jóvenes allí? Que ellos van a seguir predicando, no importa lo que suceda. Pero la ley ya están haciendo una petición a la ley, a los códigos, para que por favor, que si pueden quitar eso. Pero esta mañana el hermano Steven presentó dos imágenes, y donde el enemigo, ¿dónde quiere trabajar? ¿En qué parte él se está ubicando en nosotros para hacer su trabajo? En la mente. Quiere hacer un trabajo con usted en la mente, y estas son actitudes para ir trabajando en las mentes de los seres humanos. Ya vemos esa noticia. Me imagino que va a pasar rápidamente al mundo entero, ya pasó. ¿Sí? Entonces, de allí se está prohibiendo. Esa prohibición, ¿creen ustedes que solamente será en Bolivia?
La provisión del Evangelio será en todo el mundo. La predicación del Evangelio será en todo el mundo. Bien, entonces, ¿creen ustedes que nosotros debemos de consagrar hoy nuestras vidas? ¿O es necesario que primeramente esperemos que llegue aquí en Curazao la prohibición del Evangelio para entonces nosotros querer salir? Le podemos dar hoy día, gracias a Dios, por los medios de comunicación, que rápidamente pues, se puede pasar la comunicación así al mundo entero, ¿no? Y entonces nosotros así podemos advertir a los demás. ¿Ustedes creen que es prudente que nosotros advirtamos, le digamos a Curazao lo que debe de hacer ahora antes que lleguen esos días? ¿Cree usted que sería prudente que su familia conozca la verdad antes que sea demasiado tarde? ¿O que tu familia conozca la verdad antes que sea demasiado tarde? Entonces creo que es prudente de que nosotros vayamos pensando, si esto está aconteciendo en alguna parte del mundo, es un indicio de que nosotros entonces, donde todavía está en paz, debemos de ir preparando nuestro camino, preparando nuestra condición. Pero una persona consagrada, alguien consagrado, es solamente apartado de algunas cosas. ¿Se aparta solamente el consagrado para algunas cosas? Si nos consagramos para el Señor, debemos entonces hacer una consagración completa, una consagración total. Muy bien, vamos a ver a otra presentación que tenemos aquí para que después se vamos a entrar entonces en materia del programa de esta noche. Muy buenas tardes. Quiero hacerle un llamado en nombre de los niños al pueblo dominicano y a nuestro señor presidente Danilo Medina con respecto a la ideología de género impuesta por el Ministerio de Educación recientemente. La ideología de género es una mentira muy bien elaborada para traer confusión y no solución, porque considera que el género con que nacemos no es una realidad, sino una construcción sociocultural. Esto es un atentado directo contra la familia. Cuando Dios nos creó, estableció diferencia entre un hombre y una mujer, dando implícito el género de cada individuo. No necesitamos que se nos eduque sobre algo que por naturaleza ya sabemos. Necesitamos reforzar los valores y principios que fortalezcan nuestra sociedad y la familia, y así forjar una mejor patria. La ideología de género no es más que un sentimiento o una elección. No procedemos de una ideología de género, sino de la unión de un hombre y una mujer. Cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, y les dijo: multiplíquense en la tierra. Para multiplicar necesitamos un hombre y una mujer. Sin reproducción no hay nación. Señor presidente, es su deber proteger nuestra nación. No sea como Pilato, que por congraciarse con los judíos derramó sangre inocente. La ira de Dios vendrá sobre todos aquellos hombres que por no renunciar a un alto puesto venden su conciencia, obedeciendo así a los hombres antes que a Dios. Le hago un llamado al pueblo dominicano que aún cree en la familia, que nos unamos todos a una sola voz y digamos no a la ideología de género. Cuando mandé este mensaje a diferentes amigos míos, un amigo de Estados Unidos me contestó y me dice: esa niña está dirigida por el Espíritu Santo. ¿Cuántos años tendrá esa niña? ¿Ustedes consideran que su expresión, el léxico, la forma de hablar que ella se está expresando para la edad que tiene, como está enfocando el punto, es para un niño de 5, 6 o 7 años enfocarlo de la manera que está enfocando?
¿Qué es lo que se está enseñando hoy en las escuelas? La ideología de género. ¿Entendió lo que dijo la niña? ¿Entendió lo que es eso? Que usted ahora, cuando nace la criatura, no se le puede decir ni niña ni niño. Cuando nace la criatura y él va creciendo, la criatura va creciendo, entonces va después a determinar qué es. ¿Qué es? Si es hombre o es mujer. ¿Creen ustedes que es algo racional eso? Eso lo están haciendo los científicos, eso lo están haciendo los profesores. Los profesores, no solamente los políticos, en las escuelas, los profesores es que están instruyendo a los niños de que no hay género. Solamente estos puntitos es para que nosotros vayamos mirando en el camino que va el mundo. El camino que está en nuestro contorno. ¿Qué está haciendo las personas de ciencia? ¿Qué están haciendo los líderes políticos? ¿Qué camino nos quieren llevar? Y yo espero que ustedes al final, ustedes puedan llegar a una conclusión. Ya vimos el primero, prohibición del evangelio. Vimos el segundo, no hay género hasta que usted no determine qué usted es. O sea que usted es una mujer ahora, pero si mañana usted dice, no, ya hoy yo no soy mujer, yo soy un hombre, entonces ya es otra cosa. En fin, es para que vayamos mirando en qué camino va el mundo. Y si esto va así a nivel general, viene con un propósito. Todos estos mensajes están viniendo con un propósito principal. ¿Y cuál es ese propósito principal? Si hoy usted acepta la ideología de género, que usted sabe que eso no va, que usted si nació hombre, hombre, si nació mujer, es mujer, ¿qué será mañana cuando ellos mismos digan que el sábado no es el día de descanso, que es el domingo? Un género usted lo puede determinar a simple vista, como hizo aquí la niñita o cualquier niño, pero cuando hagan la proyección de que no, el día de adoración determinado por Dios no es el sábado, que es el domingo, ¿cuál será la reacción del mundo? ¿Qué el mundo va a presentar? ¿Qué el mundo va a decir? ¿Cuál será la reacción de este mundo? Y junto con eso, junto con estas decisiones, van a venir otras decisiones. Van a haber decisiones políticos, religiosos, pero van a haber decisiones celestiales. A medida que el hombre se vaya poniendo en cada día más en contra de la voluntad de Dios, ¿qué va a venir a la tierra? Dice el Espíritu de Profecía y la palabra de Dios. ¿Qué vendrá a la tierra? ¿Qué vendrá a la tierra? Vendrá a la tierra juicio. Y los juicios serán manifestados a través de la creación de Dios. Y cuando se manifiesten los juicios a través de la creación de Dios, a través de la tierra, a través del agua, a través del viento, ¿qué van a decir ellos otra vez? Que esas cosas están viniendo porque hay un grupito de personas que no quieren obedecer. Ponga la atención a la situación. Simplemente lo que quieren hacer es un acomodamiento mental. Y si hoy aceptamos una parte, después aceptamos la otra parte, cosas que son totalmente incoherentes. Es una incoherencia a prohibir la predicación del evangelio. Porque todo el mundo sabe que en la predicación del evangelio, ¿qué es lo que se hace? Es una forma educativa donde la persona
va a aprender nuevos modales de comportamiento, tanto para con su prójimo como para con Dios. Y si entonces eso no se realiza más, ¿dónde va a ir esta sociedad? ¿Dónde va a llegar la sociedad entonces? Si y esto va a seguir. Si sigue y va a seguir, vamos a ver todo que va a seguir el asunto del género. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra juventud, con los niños que van creciendo, que van naciendo? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a ser lo que estos niños le van a enseñar cuando ya sean jóvenes a otros niños? No sé cuántos de ustedes ha pasado por Punda a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. A mí me toca ir todos los días, casi todos los días, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, especialmente como esta noche, para mañana, ya es domingo, ¿no? Me toca ir de 1 a 1:30. Y encuentro varias personas aquí esperando que lo vengan a recoger, que una vez eran hombres, pero ahora son mujeres. Otras que son mujeres, pero están esperando a mujeres. Y ojalá usted vea cómo andan en los autos. La mayoría de esas personas que andan buscando así a las personas andan en ropas interior. ¿Sí? Andan en ropa interior. Se te acercan, van como yo que voy a pie, se acercan y lo veo. En ropa interior. Entonces, creo que llegó el momento cuando nosotros debemos de pensar individualmente si es verdad que debo de iniciar o continuar mi vida en consagración. Creo que es el momento donde yo debo de reflexionar y buscar en la palabra de Dios qué es realmente lo que Dios quiere que yo haga. Vamos a ver el otro video más. Vamos a ver el próximo. Sí, ahí están dos, pero el primero, donde ya una vez lo presentamos, donde está el Papa Francisco, que ya yo creo que la mayoría vieron esto, ¿no? Donde está el Papa Francisco, está prohibiendo o diciendo que es necesario que la Biblia sea cambiada, porque la Biblia es un libro muy viejo para poder estar dirigiendo. Lidia evangélica. Ajá. Aquí dice el Papa Francisco que es necesario que se cambie. Dice el Papa Francisco, sorprende al mundo hoy al anunciar que la Biblia está totalmente anticuada. La Biblia está totalmente anticuada y se necesita un cambio. ¿Cómo? ¿Saben lo que significa radical? Un cambio completo. Si es necesario que se haga un cambio completo, porque la Biblia dice aquí, por lo que la Biblia es oficialmente cancelada y se anuncia una reunión entre las personalidades más altas de la iglesia donde se decidirá el libro que la va a sustituir o la sustituirá, su nombre y su contenido. Algunos nombres ya están siendo considerados y el que tiene más fuerza es la Biblia 2000. Con estas tres proyecciones que hemos presentado, simplemente es para que ustedes puedan reflexionar. Número 1, el cambio de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 48. Sécase la hierba, marchítese la flor.
Pero la palabra de Dios permanece ¿para cuándo? Cuando el hombre comience a hacer este tipo de declaración, entonces nosotros debemos de estar en advertencia. Cuando el hombre comience a hacer declaraciones en contra de la voluntad de Dios públicamente, entonces la iglesia debe estar en observación. Usted, como miembro de la iglesia, debe estar haciendo una observación personal para conocer si mi actitud, si mi forma de ser está yendo con relación a la perfección, si está yendo conforme a la voluntad de Dios, porque esto está indicando algo. Estas cosas deben estar indicando algo para la iglesia. Así que cuando usted venga a la iglesia y usted realmente está buscando su consagración, evite estar conversando con las demás personas. Cuando venga a la iglesia y usted está buscando su consagración, usted va a evitar de quedarse afuera. Cuando en el templo de Dios, en el pasado, los miembros venían a la iglesia, no se quedaban para afuera. Venían para estar adentro. O cuando Jesús venga, ¿usted se quiere quedar afuera? Debemos de estar ¿a dónde? Adentro. Cuando venimos a la iglesia, los cultos deben de estar ¿cómo? En orden. Una persona consagrada trata de tener todas sus cosas en orden. Nosotros debemos de estar cada día, hoy más que nunca, bien pendiente a las noticias. Hay muchas noticias que solamente pasan por pasar, pero hay otras noticias que nosotros debemos poner atención para que nosotros estemos mirando la situación. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice a nosotros que Jesús vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón en la noche? Llega en el momento que de repente usted está más profundamente dormido. Y dijimos días pasados que antes de que Jesús se manifieste en las nubes de los cielos, antes de que Jesús venga, ¿qué va a pasar? El cierre de la gracia. Cuando los hombres estén haciendo estas cosas, dice el Espíritu de profecía, entonces es el momento que nos está indicando a nosotros que la gracia se está cerrando. Por lo tanto, es el momento, creo hoy es nuestro momento, nuestra oportunidad de que nosotros debemos de consagrar nuestras vidas al Señor. ¿Para qué? Decía Steven esta mañana, ¿para que estemos sentados en la iglesia? ¿Para que hagamos vigilia tras vigilia? Las vigilias son bien, sí, pero nosotros tenemos que estar en la calle, moviéndonos, anunciándole el evangelio a otros, para que otros también entren en el ambiente de consagración, en el área de consagración, para que cuando venga el Señor lo encuentre como despierto, lo encuentre listo. A sus amigos, a sus familiares, mándele los mensajes para que ellos vean que realmente algo va a pasar. Algo va a pasar. ¿Cuánto tiempo tiene predicándose el evangelio? ¿Cuánto tiempo tiene eso? ¿Cuántos años se está predicando el evangelio? Sí. Prácticamente desde que comenzó el mundo se está predicando el evangelio. ¿Ah?
¿cuánto tiempo tienen los géneros? Comenzó con Jesús allá en el jardín del Edén, cuando hizo a Adán y hizo a Eva. Comenzaron los géneros. Entonces, ¿qué está pasando ahora en nuestra sociedad moderna? Que hasta se quiere prohibir la palabra de Dios porque es un libro anticuado, y ese libro ya no debe de ser más, debe de venir con otras cosas. ¿Y sabe usted cuántas personas religiosas están de acuerdo con esa idea? Todos aquellos que están en contra, todos aquellos que están en contra de los mandamientos de Dios están de acuerdo que se anule especialmente el Nuevo Testamento, que se anule eso. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que debemos de estarlo repitiendo en el camino, al levantarte, al acostarte, que lo ponga en la pared de tu casa, que lo ponga en la puerta, que lo ponga por donde quiera, que esté repitiendo esos mandamientos. Y Satanás no está contento con esa idea. Tanto así, ¿no?, que el pueblo de Dios, sabemos nosotros, yo sé que es algo que le molesta mucho a los judíos, que a los judíos les duele bastante que se diga que fueron reemplazados por otro pueblo. Y estuve estudiando junto con un judío, un profesor judío, y ese judío le molesta mucho eso de los adventistas, que digan que no, que fueron reemplazados, que ellos fueron reemplazados. Pero si nosotros no hacemos también el trabajo de Dios, también Dios, ¿qué va a hacer? Nos reemplazará. Porque Dios lo que anda buscando son hombres y mujeres que hagan su voluntad. Y te da chance, y te da oportunidad. Y ahí vemos en la profecía que en el último espacio, que le dio 490 años para que van a ver qué van a hacer ellos en ese tiempo, en ese espacio. Pero ellos no quisieron, hasta el momento que murió Esteban. Y allí el tiempo, la gracia se terminó para ellos. Comenzó un periodo de gracia para el movimiento adventista. Comenzó un movimiento de evangelización, como presentó esta mañana el hermano Steven. Presentó el movimiento de adventista, el movimiento que había de predicación del evangelio. Y ese movimiento se le vino con un eslogan después. Y ese eslogan de ese movimiento era, ¿cuál era el eslogan de ese movimiento? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Y sabe qué hizo la iglesia después con eso? Hay muchos que no saben, ¿verdad?, qué hizo la iglesia con eso. No solamente lo cambió por la llamita, sino que lo vendió. Lo vendió. Y se prohíbe ahora que usted presente ese eslogan de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En Apocalipsis 14, ¿qué es lo que dice? Capítulo 14, versículo 6 en adelante, ¿qué es lo que dice? Un ángel por en medio del cielo. Ese ángel por en medio del cielo será un grupo de hombres y mujeres que estarán consagrados al Señor para predicar el evangelio. ¿Predicarlo cómo, hermana? En alta voz. Predicarlo en alta voz. Ahora es nuestro tiempo para predicar el evangelio en alta voz, antes que lleguen esos días que, bueno, ya están sobre nosotros. Ahora es la oportunidad para aquellos que todavía no han hecho una decisión completa para el Señor, que la hagan. A nuestros amigos que están con nosotros, es la hora de tomar es el momento de tomar su decisión por Jesús. ¿Para qué? Para que cuando tome su decisión, entonces también unirse a este fuerte pregón. Habrá un fuerte pregón. Yo quiero tomar parte en ese fuerte pregón.
No sé si usted quiere tomar parte en ese fuerte pregón. Pero Jesús dice que la tierra, dice la palabra de Dios, que la tierra será alumbrada con su gloria. ¿Le gustaría tener usted una parte de esa antorcha alumbrando la tierra? ¿Qué sabe qué significa eso? Que dándole el conocimiento a todos aquellos que aún no lo tienen. ¿Cuál conocimiento? De que Jesús vendrá. Y que no va a venir como ladrón en la noche, aunque la Biblia dice que viene como ladrón en la noche. Pero ¿para quién va a venir como ladrón en la noche? Para aquellos que no conocen. Pero dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que cuando Jesús venga, ¿qué va a pasar? Todo ojo le verá. Y sigue diciendo un poquito más. Aún los que le traspasaron. Entonces, ¿vendrá como ladrón en la noche? No. Va a venir como ladrón en la noche simplemente para aquellos que no están advertidos. Que conocen que Jesús viene. Ok, sí, pero no están consagrados. Y por no estar consagrado, entonces pasa por inadvertido. Sansón estaba consagrado. Pero llegó un momento que se pasó por inadvertido. ¿Cuándo llegó el momento de pasar por inadvertido? Cuando consideró que el poder que tenía era porque yo soy Sansón. El poder que usted pueda tener es porque el Señor te lo da. Sea para cantar, sea para predicar, sea para orar, sea para lo que sea, es porque el Señor te lo da. Y quiere que tú lo utilices para la gloria y la honra de Él. No para la gloria y la honra mía. Sansón en cierto momento consideró que la fuerza que tenía era su gloria y su honra. Y entonces el enemigo aprovechó allí sutilmente. Y cuando Dalila dijo, cuando le preguntaron a Dalila, ¿qué tú quieres de Sansón? Y Dalila contestó, lo que yo quiero es que no me vea más. Dice, ok, si tú no quieres que él te vea más, entonces nosotros lo que le vamos a hacer es le vamos a sacar los ojos a Sansón. ¡Cha! Le sacaron los ojos. ¿Con qué se los sacaron? ¿Con? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué? Ay, ay, ay. Calentaron un hierrito y se lo pegaron en los ojos. ¡Chup, chup! Ciego. ¿Vas a esperar ese momento entonces, Edwin, para consagrarte? Ese fue el momento que esperó Sansón para entonces reconocer que realmente él no era nada. Y aún así, Dios en su amor, su bondad y su misericordia se glorificó. Llévenme a los pilares del templo. Le llevaron a los pilares, ahí a la columna que sostenían el templo. Y cuando se agarró de allí, todo el mundo se están burlando de ese señor, ¿no? Cansado. Allí se recortó a descansar. Entonces allí hizo su última oración. ¿Qué día será, Ismael, tu última oración? ¿Será que cuando yo haga mi última oración, el Señor me contestará? Estamos diciendo que estos son indicios de que la gracia, ya lo vimos la semana pasada, antepasada, cuando todo Patiño, que Jesús está en el lugar santísimo y que un día saldrá, porque después del lugar santísimo no hay más lugares. Un día saldrá del lugar santísimo. Y cuando salga del lugar santísimo, cuando deje allí ya de trabajar por nosotros, se acabó el tiempo de gracia para nosotros. ¿Qué significa eso? Que no tendré más oportunidad. Mucha gente dice, no, eso no va a llegar nunca porque Dios es amor. Pues Dios ha dejado ejemplo típico en su palabra de que sí se terminará la gracia un día
¿Y eso sucedió con quién? Con Noé y sus gentes. 120 años trabajando allí. 120 años construyendo, decían ellos, una casa. Porque en aquel entonces no había barcos. Una casa grandota. Oye, a veces me pongo a analizar los animales y no sé en verdad quién es quién aquí en esta tierra. Si los animales son animales o si nosotros somos los animales. ¿Saben por qué? Porque los animales entraron al arca y los hombres y mujeres se quedaron criticando allí. Mientras los animales van entrando y entrando y entrando, los hombres, la gente no entra. Se le da la autorización a Noé que entre. Noé entró con su familia. Y cuando Noé entra al arca, dura la puerta. ¿Cuánto tiempo duró la puerta abierta? ¿Cuánto tiempo duró la puerta abierta después que Noé entró? 7 días. La puerta abierta, 7 días. Y Noé salía a la puerta y invitaba a la gente, venga, venga. Cuando nosotros salgamos a la calle y prediquemos el evangelio y entreguemos todo lo que tengamos que hacer para que la gente conozca de Jesús y la gente no venga, tranquilo, siga adelante, porque son muchos los que escucharán y no van a proceder. Muchos van a escuchar y no van a entrar. Pero en el momento que se cerró la puerta, ¿quién la cerró? ¿Noé? La puerta se cerró, la cerró Dios. Y entonces hubieron nubecitas afuera, algo que nunca ellos habían visto. Vieron relámpago, escucharon truenos. Entonces sí, ay mamá, ahora sí es la hora de entrar. Y hay un libro sumamente maravilloso que habla de este evento. Y entonces dice que cuando salieron corriendo para el arca, piedras salían debajo de la tierra y le daban y lo mataban. Y fueron más los que murieron por la piedra que los que murieron por el agua. Cuidado, que ese Dios de amor llegará un momento que entonces el fin aparentemente pareciera como una ira. O sea que nosotros hoy debemos de aprovechar que la puerta está abierta. Aprovechar que hoy estamos seguros que tenemos gracia. Pero no se olvide, estas cosas son evidencias de que la gracia se está poniendo más cortita. Cuando el hombre comience a hablar en contra directamente de Dios y de su palabra, cuando el hombre comience a hablar acerca de cosas naturales que usted ve que no tiene lógica, por ejemplo, de que usted nació una criatura y no le puede decir ni hombre ni mujer hasta que él o ella no decida, entonces significa que estamos entrando en un momento de locura. Está loco. Muy diferente a cuando se muere por ahí una avispa. ¿Sabe lo que es una avispa, verdad? O una abeja. ¿Saben lo que es una abeja? ¿Cuántas veces es una abeja más grande que una hormiga? ¿Cuántas veces pesa más una abejita o una avispa que una hormiga? Entonces cuando se muere ese pajarito y la hormiga viene y lo encuentra, como no puede llevarse, lo que hace esa hormiguita, ¿qué hace la hormiguita? Va y busca y busca y busca y busca. ¿Será que son brutos ellos? Cuando llegan y no pueden penetrar por el huequito que tienen ellas, ¿qué hacen ellas?
hacen ese huequito más grande hasta que entra ese animalito allá adentro. ¿Será que son brutos? Cuando viene el tiempo de lluvia, antes de que comience esa lluvia fuerte, ya ellas tienen su camino donde van a estar escondidas y su comida ahí guardada. ¿Será que son brutos? ¿Quiénes son más brutos? ¿Serán ellos o nosotros? En estos días estoy echándole un pancito, unas palomitas ahí, y venían otros pajaritos que son más chiquitos que la paloma, no sé cómo le llaman aquí, periquiche o algo así, y entonces venían ellos y cogían su pan, cogían el pan y ¡plup!, se van volando de una vez. ¿Por qué? Porque no son de ese redil, no son del grupo. Como no son del grupo, cogen el pan y se van. ¿Y son brutos? Yo espero que nosotros actuemos como hombres y mujeres inteligentes, que si en verdad somos el que más inteligente que ellos, entonces hoy es el día de la salvación. Ahora es cuando nosotros debemos de buscar a Dios. Y una forma de buscar a Dios y llegar rápido donde Dios, ¿sabe cómo es? Consagrarnos, pero ¿saben cómo es? ¿Cómo es la actitud de que yo me consagre mejor? Es buscando a otro y ayudando a otro. Hay una historia, yo sé que la mayoría de ustedes la conocen, de una persona que estaban caminando por un lugar donde había mucho frío y de repente eran 3 compañeros y el frío estaba atacando fuertemente, y entonces uno de ellos vio a uno que ya estaba casi muriéndose del frío, casi congelándose, y le dijo, vamos a ayudarlo. Dice, tú estás loco, si no podemos ayudar a ese señor, nosotros lo que vamos a es que nos vamos a congelar también nosotros aquí. Y se hizo una discusión entre ellos, y entonces uno se fue caminando y 2 se quedaron luchando con el señor que estaba allí casi muriéndose. Como iban luchando, cargándolo, y se caían y se levantaban, y con ese movimiento, ¿qué pasó? Entonces comenzaron a sudar y a calentarse, y fueron caminando, y de repente cuando caminaron unos 15, 20, una hora allá, casi 2 horas, vieron al amigo que se fue adelante, ya estaba muerto. El frío lo mató. Mientras que ellos que iban luchando, ahí ahora estaban sudando, luchando con ese señor. Se calentaron tan fuerte que no pasaron el momento difícil. Nosotros en la vida espiritual también es así. Cuando usted va a predicar el evangelio, ¿sabe lo que te obliga a ti eso? Te obliga automáticamente a venir a leer en la palabra de Dios. Automáticamente. Porque si no, no tiene que dar. Íbamos hoy a dar un estudio bíblico, pero era empapiamiento. Así que, por favor, hermano Julián, ¿me puede conseguir un folleto de empapiamiento? Así que me trajo un folletito de empapiamiento para que pudiésemos ir a dar la clase en empapiamiento. Hoy había una señora aquí adelante y me acerqué a ella y le pregunté, ¿Umem comprende? Me dijo, sí, yo comprendo. Le dije, ¿usted comprende? Sí, yo comprendo. Ok, está bien. Porque ella habla creol, francés, y entonces si viene aquí y no comprende nada de lo que se está diciendo, entonces no es bueno que comprenda para que sí salga edificada. Yo espero que ustedes estén comprendiendo lo que estamos diciendo. ¿Lo están comprendiendo? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Tenemos que luchar por los demás. Eso es lo que demuestra estar consagrado al Señor. Sansón pasó un tiempo luchando por el pueblo. Me dicen a qué hora yo tengo que terminar, ¿no? Ok, entonces vamos a leer una cita bíblica, ¿no le parece? ¿Qué le parece? Vamos a leer aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 31. Segunda de Crónica, capítulo 29, versículo 31. Cuando alguien está consagrado, ¿qué es lo que debe de hacer? Vamos a ver aquí qué dice. Dice, y respondiendo Ezequías dijo,
vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Aquí está hablando Ezequías. Él dice, y dijo, vosotros os habéis consagrados a Jehová. Allegaos, pues, y presentad sacrificios y alabanza en la casa de Jehová. Cuando alguien se consagra, pues tiene que entonces, ¿qué va a pasar con él? Hay que presentar ¿qué? Sacrificios. Ese sacrificio en aquel entonces eran animalitos que se presentaban, pero ya nosotros sabemos que hoy día no presentamos animalitos. Nosotros mismos, ¿cuál es el sacrificio que presentamos nosotros hoy? Bueno, presentamos sacrificio de dinero, presentamos sacrificio de tiempo. ¿O cuántos de ustedes ya quisiera estar durmiendo? Durmiendo, sí, durmiendo. Hay algunos que ya a esta hora quieren estar dormido hace rato, ¿no? Durmiendo, pero estamos haciendo un sacrificio con el tiempo. Un pequeñito sacrificio, ¿no? Con el tiempo. Y sigue diciendo aquí la palabra de Dios, que también de esos sacrificios, y debemos de presentar ¿qué más a Dios? Presentar a Dios mucha alabanza. Ahorita escuché que debemos de alabar a Dios. Alabar y alabar. Cuando nosotros alabamos a Dios, hay algo que sucede, que nosotros quizás lo hacemos, no estamos conscientes de lo que está sucediendo. Y es que cuando se alaba a Dios, ningún espíritu impuro soporta las alabanzas a Jehová. Satanás no soporta eso, y su gente menos. No lo soportan. Ellos no soportan eso. Cuando Saúl estaba poseído por espíritus malos y David venía y comenzaba a tocar alabanzas, inmediatamente Saúl reaccionaba como si estuviera bien. ¿Por qué? Porque los espíritus malos tenían que salir de allí. A ellos no les gusta eso. A veces usted está leyendo y se acercan a ver qué usted está leyendo. ¿Sabía usted eso? A veces usted está leyendo. Con eso no quiero que le pase como me pasó a mí una vez. Cuando yo leí esa cita, entonces estaba estudiando y yo no sabía cómo iba a poner el libro, ¿no? No sabía cómo iba a poner el libro porque decía, quizás de repente está por aquí y no quiero que sepa lo que yo voy a decir. Y por eso, de ahí en adelante, muchas veces, tomo mis citas bíblicas y las grabo ahí en la cabeza. Así él no sabe lo que yo voy a hablar. Pero cuando usted canta y alabanzas, no bachata, ¿sí? No, porque muchas veces pensamos que cuando vamos a cantar lo que sea. Y a veces me da un dolor cuando escucho algunos himnos que son tan lindos, alabanzas tan lindas, y es un grupo de músicos bandidos han dañado eso con un montón de instrumentos que no hablan. ¿Hay instrumentos que hablan? Usted coge un piano y comienza a tocar un piano, y el piano bien tocado le va a decir a usted qué himno están tocando, qué alabanza está tocando, ¿sí o no? O usted coge una trompeta y le da la trompeta y la trompeta te va a decir qué está tocando. O te coge un saxofón, un salsoprano, un clarinete, en fin, hay muchos instrumentos que usted entiende lo que está diciendo. Pero cuando usted toca, ¿qué dijo? Ponga atención a eso, porque la hermana Elena de White dice que cuando eso entra a la iglesia, el tiempo de gracia se está acabando. Aquí en el himnario hay un montón de esos himnos, que eran himnos muy bien, muy bonitos, pero le han colocado música que no es música sacra. Toda música sacra no inspira a movimientos en el hombre, sino te inspira a reflexionar, a pensar en la creación, a pensar en la grandeza de Dios. Eso es lo consagrado.
una música consagrada a Jehová. Bien, sigue diciendo el texto entonces que debemos de presentar sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todo liberal de corazón presentó también holocaustos. Y ahí siguen diciendo los otros textos que fueron una cantidad enorme que presentaron de holocausto al Señor. Presentaron tanto holocausto que dice que los sacerdotes no alcanzaban para sacrificar todos esos animales. Y tuvieron que llamar a los levitas para que le ayudaran. O sea que nosotros hoy debemos de dar, que nuestro sacrificio, nuestra alabanza sea tan grande para Dios que llene los atrios. Y mientras más somos, mientras más seamos, entonces más alabanza y más alegría habrá en el cielo. Dice que hay gozo en el cielo. ¿Por cuántas personas que se arrepienten? Por uno. Así que hagamos un esfuerzo, hermano, para que en el cielo haya gozo todos los días. Porque cada día venga alguien nuevo, alguien diferente. Tengo otra cita aquí, quiero compartir con ustedes. Tengo otra cita que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. En esta noche, nosotros, al igual que aquellos en aquel entonces, quisiéramos que Dios escuche nuestras oraciones, que Dios escuche nuestras peticiones, que en este momento que nosotros estamos aquí pensando en que debemos de consagrar nuestras vidas, yo sé que el Señor nos va a permitir que lo podamos hacer. Vivir una vida consagrada a Dios es algo maravilloso. Uno puede experienciar, uno puede pasar experiencias sumamente bonitas, muy bonitas. Y cuando pasen esa experiencia con usted, dele la gloria y la honra ¿a quién? Al Señor. Porque solamente Él puede hacer las maravillas que nadie puede hacer. Nadie. A mí me gustan estos temas porque es que el Señor ha permitido que pasen algunas cosas conmigo que tengo que ver que solamente Él es grande. Que solamente el poder de Él, solamente hay poder en Él. Cosas que el hombre no puede hacer nada. ¿Sí? Me pasó algo aquí cuando fui donde mi doctora, lo que se puso fue a llorar. Llora y llora y llora. ¿Qué pasa? No, me dice ella, es que tú tienes todo, está todo perforado por dentro. Y ella llorando a veces, tranquila, que no va a pasar nada. Pero yo sabía que cuando yo iba al baño, veía la sangre que salía. Pero si el Señor no permite que te mueras, olvídate que no te va a pasar nada, no vas a morir. Él es que tiene el control de todas las cosas. El control de todo. Y si está consagrado y llegó la hora de morir, amén. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Pero trate de no morirse sin hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Salir a trabajar. Sudar. Sude trabajando. Y cuando usted sude trabajando, el frío que tiene, ese frío que había allá era un frío de la naturaleza. Pero ese frío de espiritual se va. Porque te obliga a estudiar. Cuando llegué aquí, yo quiero predicar. Y como aquí todo el mundo es papiamento, pues yo voy a estudiar papiamento. Para poder hablar papiamento. Aunque no sea ahí bien como lo hablan ustedes, pero bueno, que podamos machucarnos a hacer la sopa, ¿no? Pero bueno, nos la bebemos al final. Entonces, aquí nos dice, y díjole Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego.
Y decíamos que esperamos que Dios escuche nuestras oraciones en esta noche y que escuche nuestro ruego. Nuestro ruego es consagrarnos para nosotros predicar el Evangelio. Este Evangelio que debe de ser oído, pero debe de ser oído ahora, para que no nos pase como nos dice, nos aconseja Jeremías. Ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero Jeremías nos dice a nosotros que debemos de consagrarnos ahora para que no tengamos que ir junto, usted a pie, hermano, ya un poquito grandecito, y entonces el muchacho aquí joven que va a caballo y usted tiene que ir junto con él. ¿Se le parece él corriendo a caballo y usted a pie? Si te cansaste con los de a pie, ¿qué será cuando tenga que ir junto con los de a caballo? Allá en Bolivia, quizás se descuidaron en un tiempo, pero ahora, ¿qué van a hacer? A correr, predicando el Evangelio rápidamente. Entonces, no esperemos eso. Hagámoslo ahora que estamos en paz. Sí, aquí estamos en paz todavía, en Curazao. Salimos a predicar y nadie pone ningún obstáculo. La justicia no nos dice nada. Pero llegará un momento que no. Llegará un momento que no vamos a poder salir. Será como está pasando ahora ya en Bolivia. Sigue diciendo aquí el versículo. Que has hecho en mi presencia, los ruegos todos los ruegos y las oraciones que ellos han hecho en la presencia de Dios. Yo he santificado esta casa. Y he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Todos los días, dice el Señor, le dijo a ellos que sus ojos y su corazón iba a estar en esa casa. Nosotros tenemos una casa. Esta casa que tenemos no son estas 4 paredes, sino la casa que tenemos es que nuestro cuerpo. Y Dios está pendiente cada día de nosotros. Cada día está pendiente de nosotros, de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. ¿Escuchó, bienvenida? Dios está pendiente de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Y esta mañana creo que fue que le dimos un ejemplo, ¿verdad? De lo que dejamos de hacer. El sacerdote, el levita, iban para el templo, encontraron el Señor herido en la calle y por no ensuciarse, por no perder tiempo, porque vengo tarde para la iglesia y no puedo detener porque voy a llegar muy tarde, entonces yo voy a seguir. Entonces, al fin, ¿quién fue que hizo la obra? Un samaritano. Que cuando le dijeron quién fue el que hizo la obra con él, porque estaban buscando de una buena persona, ¿no? Y como era un samaritano, entonces los judíos contestaron, ¿quién fue su prójimo? Ellos no dijeron el samaritano, sino el que tuvo de él misericordia. Oiga, vea bien la psicología de los religiosos. ¿Quién hizo la obra con él? ¿Quién fue la persona que hizo la obra con él? ¿Qué de esa persona? Dice, bueno, el que hizo la obra con él, ¿por qué? Por no decir que fue el samaritano. Así que nosotros, que somos las personas que estamos encargados, nosotros somos las personas que estamos, lo voy a decir un poquito bajito aquí, pero nosotros somos las personas que estamos encargados para hacer la obra de evangelización. Porque nosotros somos los únicos que estamos diciendo que los 10 mandamientos de Dios están vigentes. Todos aquellos que digan que somos salvos por gracia, y eso es verdad, que somos salvos por gracia, pero la gracia y la ley andan
de las manos. Nosotros somos salvos solamente por gracia. Debemos de consagrarnos totalmente a Dios. Pero cuando yo me consagre, piense que estoy consagrado totalmente a Dios, no puedo quedarme sentado aquí. Si me quedo sentado aquí, entonces la consagración se cayó. Dice que los que son salvos por gracia y no obedecen la ley, de la gracia han caído. Entonces es una combinación. Que Dios nos pueda bendecir y que nosotros podamos seguir haciendo oración y ruego ¿pero dónde? A la presencia de Dios, en su presencia. Para que usted esté en su presencia, para que esté en la presencia de Dios, tiene que consagrarte tu vida. Aunque sea en el momento ahí inmediato, tiene que consagrarte, aunque sea en ese momento, como hizo Sansón. ¿Estaba Sansón consagrado? No. Pero en el momento que vio la verdad, dice un dicho, que una cosa es llamar al diablo y que otra cosa es verlo llegar. Una cosa es que hablemos ahora teorías y otra cosa es que veamos la verdad. Entonces yo espero que nos preparemos antes de que veamos la verdad. Porque la verdad que Satanás va a presentar en este mundo, la estamos casi. Así que Dios nos bendiga y que nos ayude en esta preparación. Hágalo de